Qué excelente, qué excelente. Yo sé que el Señor va a seguir levantando y fortaleciendo la vida de cada uno de los que estamos aquí. Los estamos confiando en Él. Quizás no a la manera que nosotros lo esperemos. Y eso me lleva exactamente a el tema para esta mañana, y es la pregunta: ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta usted de vez en cuando? ¿Sí o no? Levante la mano si se ha hecho una pregunta y se ha preguntado usted si Dios está haciendo algo. ¿Se ha hecho esa pregunta? Solo 3, los demás saben que siempre está orando, ¿verdad? Bueno, caso cerrado aquí. Hay dudas en nuestras vidas de vez en cuando, ¿sí o no? A veces no lo podemos ver, a veces nos cuesta. Pero yo creo que usted se vaya en esta mañana con la idea principal de que Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando, y muchas veces no de las maneras que nosotros lo esperamos. Quizás no va a actuar de las maneras que nosotros estamos esperando, pero Jesús, Él nos enseñó a abrir los ojos y a reconocer el mover de Dios en lugares inesperados, de formas sorprendentes. Le damos gracias al Señor, y yo creo que la oración para nosotros en esta mañana es que el Señor nos abra los ojos y nos ayude a ver las maneras en las cuales Él está trabajando en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas. Que nos ayude a reconocerlo, que nos ayude a unirnos a lo que Él está haciendo. Amén. Yo quiero que abra sus Biblias en Juan capítulo 5 y lo deje ahí abierto. Pero Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando. Imagínese, en ese capítulo 5 usted puede leer sobre un hombre que estaba paralítico por ¿cuántos años? 38 años. ¿Alguien aquí tiene 38 años? Yo acabo de cumplir 40. Estoy ahí más o menos. He vivido un poquito. Yo creo que de aquí en adelante siempre voy a decir acabo de cumplir 40. Quizás por los próximos 10 años acabo de cumplir 40. Pero está bien, no pasa nada. Su vida entera ha sido una espera constante. Una espera constante, ¿sí o no? Día tras día ve cómo otras personas reciben un milagro, mientras que ellos o que él sigue ahí atrapado en esa misma esquina, en esa misma condición. Y este hombre estaba en el estanque de Betesda, ¿sí? Un lugar donde muchos enfermos esperaban un milagro. Se creía que de vez en cuando un ángel venía y movía las aguas, y el primero en echarse un clavado, el primero en tocar esa agua sería sanado. Pero él nunca llega a tiempo. Nunca llega a tiempo. Todos conocen la historia, me imagino, la hemos hablado y predicado varias veces. Pero un día llega Jesús a ese lugar. Se acerca a un lugar quizás lejos del templo. Llega solo, no llega con un gran grupo de líderes religiosos, sino que camina ahí entre los enfermos y se acerca a este hombre que está olvidado. Y sin que él lo busque, sin que él se lo merezca, Jesús lo encuentra. Llegamos al versículo 6 ahí en Juan capítulo 5, donde nos dice: cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Una pregunta que parece extraña, ¿sí o no? Si usted está al lado de la calle y su llanta está explotada y yo voy manejando con una grúa y me paro y yo le pregunto: ¿será que necesita ayuda con su llanta? Pues obviamente que necesita ayuda con su llanta, ¿sí o no? Este hombre, sin saber quizás quién era Jesús, porque la palabra que él utiliza para Señor es como decirle don, como el Señor que está ahí parado, no un Señor como Dios. En Juan capítulo 5 versículo 7 le responde no con fe, sino con una excusa. Todos sabemos. Él dice: es que no puedo, Señor. Contestó el enfermo:
porque no tengo a nadie que me meta al estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Esta persona estaba tan acostumbrada a su sufrimiento que ni siquiera consideraba que Dios podría obrar de una manera diferente. Tenía que esperar el ángel, lo milagroso, el movimiento, lo conocido, para quizás él poder recibir su milagro. Jesús en ese momento no se pone ahí a darle un gran discurso, un sermón, no lo reprende por su falta de fe. Simplemente, ¿qué fue lo que le dijo? Ponte de pie, toma tu camilla y anda, vete, levántate, camina, haz algo. Quedas sanado. Ese hombre inmediatamente queda sanado. Pero ahí es donde la historia toma un giro quizás inesperado, porque ese día que este hombre fue sanado fue nada más y nada menos que el día de reposo, el día de descanso. Y los fariseos, en lugar de alegrarse por este milagro, ¿qué es lo que hacen? Se enojan con Jesús, se enojan con este hombre porque llevaba su camilla en sus hombros. Se enojan con Jesús por haberlo sanado en el día equivocado. Imagínense, Jesús sana a este hombre después de 38 años de sufrimiento. Pero en lugar de alegría, los líderes religiosos se enojan. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo en un sábado, en el día en el que según la ley judía nadie podía trabajar. Según el régimen estructural religioso, nadie podía hacer nada. Este no fue el único choque que él tuvo con los fariseos sobre el día de reposo, pero es el que vemos en esta mañana. Para ellos, sanar en el sábado era una violación de la ley. Para ellos, llevar algo en el hombro era algo que estaba violando la ley. Seguimos leyendo algunos versículos ahí en el capítulo 5. Vámonos al versículo 16. Dice: entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Y aquí es el versículo que yo quiero que usted subraye, grabe, escriba, tome nota. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Se querían deshacer de Jesús, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Qué tremendo. En este momento Jesús hace una declaración que cambiaría la manera en que nosotros vemos a Dios. En ese tiempo Él dice: mi Padre siempre está trabajando y yo también trabajo. Aquí Jesús está diciendo algo profundo. Él está diciendo: Dios no ha dejado de obrar, no ha dejado de trabajar, no está limitado por las reglas humanas, no está limitado por las expectativas. Él sigue sanando, Él sigue transformando, Él sigue moviéndose en formas que nosotros quizás no siempre entendamos, quizás en maneras que nosotros no las esperemos. Y la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este día, en esta mañana, es: ¿qué está haciendo Dios en tu vida ahora mismo? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida mismo? Hoy, ya, este día, este domingo 23 de febrero del año 2025, en esta temporada de tu vida, en esta edad, en esta época, ¿qué está haciendo Dios en tu vida ahora mismo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver lo que Dios está haciendo en tu vida? O a lo mejor estás tan enfocado en cómo crees que Dios debería de estar haciendo las cosas, que estás perdiéndote de lo que Él verdaderamente está haciendo. ¿Qué ha pasado?
Has estado preocupado por las situaciones que aparentan quizás dominar tu vida y te pierdes de la gran imagen, de la gran pintura que Dios está haciendo. Hace unos años me sucedió algo que se me vino a la mente mientras pensaba en estas cosas. Unos amigos, una hija de un pastor y su novio en ese momento me pidieron que fuera a tomarles fotos de su día de compromiso. Él le iba a pedir a ella que se casara con él, ¿verdad? Entonces me mandaron a mí primero al lugar donde él iba a hincarse, ¿verdad? Yo tenía que estar ahí listo con mi cámara para tomar todas las fotos y para hacer una sesión de fotos y yo tenía que quedarme ahí esperando mientras ellos llegaban a ese lugar. Lo que no saben ustedes es que ese lugar era un cerro allá en las montañas, lejísimos, y había una caminata como casi de 1 milla cuesta para arriba. Vengo yo con mi mochila como pesando unas 25 libras con todo mi equipo de cámaras, andaba zapatos de vestir, pantalones jeans, y vengo yo y comienzo a correr hasta arriba. Llego todo desesperado, sentí que me estaba muriendo porque se me iba el oxígeno, mis hermanos. Yo iba tan afanado de que ellos ya venían atrás. Llegamos en momentos diferentes, en carros distintos. Cuando yo llego a ese lugar, yo me pongo mi posición detrás de unas rocas, detrás de unos espacios, y me quedo ahí esperando y esperando y esperando. No tenía ni señal en el celular en ese lugar. Ese lugar se llama Hanging Rock. Yo no sé si algunos han ido a ese lugar algún día. ¿Sí? Se ve mejor allí en esa de atrás para que vean el color. Una belleza, una hermosura del lugar. Yo estaba ahí esperando y en algún momento me detuve y me puse a ver alrededor mío. Dije, caray, qué lugar más bello. Esto es una hermosura, la creación de Dios. El Señor comenzó a ministrar mi vida de una manera impresionante, estando ahí en un momento de espera, porque sí estaba esperando que alguien llegara para completar un tipo de trabajo, pero me estaba perdiendo de la creación y de la belleza de Dios alrededor mío. La siguiente foto es una de las fotos que yo tomé, y esta es la pareja. Estaba poniendo mi vida en riesgo ahí, mis hermanos. Pero qué lindo, se terminó, se hizo el trabajo, algo excelente, y pude disfrutar el resto del tiempo. Mis hermanos, Dios sigue trabajando, pero muchas veces nosotros no lo reconocemos porque estamos mirando en la dirección equivocada. Yo quiero que nosotros aprendamos que tenemos que ajustar nuestra mirada para ver su obra en los lugares y en las formas inesperadas, porque muchas veces es así como Dios va a actuar en nuestras vidas. Muchas veces queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, pero esperamos que se manifieste según nuestras ideas, según nuestras costumbres. ¿Sí o no? Queremos que nos hable en la iglesia. Queremos que aquí en este lugar el Señor venga sobre mí y el Señor hable a mis oídos y a mi corazón. Pero yo no estoy intentando buscarlo cuando estoy en mi casa. ¿Qué problema? Es diferente, ¿sí o no? Queremos que nos hable, pero no lo buscamos. Esperamos que nos bendiga con abundancia, pero ignoramos el tiempo que Él nos está enseñando a través de la escasez. Nos olvidamos de ser fieles aún cuando hay poco. Pedimos respuestas, pero nos frustramos cuando éstas llegan de maneras inesperadas, ¿sí o no? Los fariseos en el tiempo de Jesús también tenían estas ideas rígidas sobre cómo debía de actuar Dios. Creían que el sábado era el día en el que Dios descansaba. Y por eso es que Jesús rompe estas expectativas al declarar que Dios siempre está trabajando. Entonces la pregunta una vez más, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dios siempre está obrando,
pero no necesariamente como nosotros lo esperamos. Desde los tiempos antiguos, las personas han intentado definir y han intentado limitar en qué manera Dios debería de obrar, de trabajar. Y en la época de Jesús, muchos creían que Dios había terminado su obra después de la creación y solo intervenía quizás en momentos específicos o a través de milagros o solamente en actos de juicio. Sin embargo, Jesús nos muestra en su palabra que Él desafía estas cosas con esta declaración poderosa. Y se las voy a repetir varias veces en esta mañana, porque mi Padre siempre está trabajando y yo también trabajo. Jesús estaba enseñando una verdad fundamental. Dios nunca ha dejado de obrar, nunca ha dejado de trabajar, pero no siempre lo hace de las maneras en las que nosotros esperamos. Mis hermanos, Dios no se ajusta a nuestras expectativas como nosotros lo creemos. Las personas en la Biblia están constantemente sorprendidas al descubrir que Dios no actuaba como ellos lo pensaban. Y a menudo esperaban que Dios se manifestara con grandeza, con poder, con gloria, pero en su lugar Dios lo hacía de diferentes maneras. Lo hacía con humildad. Lo hacía con servicio, lo hacía con sacrificio. ¿Recuerdan a Pedro en Mateo capítulo 16? Él quería evitar la cruz. Jesús lo tiene que reprender ahí. Jesús le dejó claro que el sufrimiento era el plan de Dios. ¿Cómo iba a ser que nuestro rey, que nuestro Mesías tenía que morir de esta manera tan indignante? ¿Se acuerdan de Santiago y Juan en Marcos capítulo 10? Los hermanos de trueno, ¿sí? Que querían posiciones de honor, uno a la derecha, uno a la izquierda. Pero Jesús les enseña una grandeza, que su reino viene a través del servicio. Los discípulos que querían destruir una aldea samaritana con fuego en Lucas capítulo 9. Y Jesús les tiene que recordar que Él vino para salvar, no a condenar. Marta, que pensó que Jesús solo podía sanar, en Juan capítulo 11, cuando se acerca a Jesús a ver a Lázaro, pero si tan solo hubieras venido cuando él estaba enfermo, cuando estás supuesto a sanar dentro de tus límites, Jesús, y no, ¿qué hace? Lo resucita. Traspasa los pensamientos. Él tenía el poder de resucitar y lo mostró ahí. Los fariseos esperaban a un rey guerrero que iba a venir a liberarlos del imperio romano, pero Jesús les dice en Juan 18:36 que Él vino como siervo. ¿Se están dando cuenta? Las maneras inesperadas en las que Jesús ha actuado y ha hecho las cosas. Y así como estos relatos, también podemos nosotros estar esperando que Dios actúe de maneras específicas. Y nos frustramos cuando las cosas no suceden así, ¿sí o no? Queremos que Él nos quite el problema, pero ese problema es lo que Dios puede estar usando para transformar nuestras vidas. Queremos que abra una puerta, pero Él está construyendo una nueva oportunidad completamente diferente. Mis hermanos, Dios no solo obra en lo que consideramos nosotros, entre comillas, espiritual. A menudo esperamos ver a Dios en lo que consideramos nosotros momentos sagrados. Pensamos que Dios solo puede estar en una oración poderosa, ahí en un cuarto, escondidos en el aposento. Esperamos que Dios solo pueda estar en un culto donde sentimos su presencia. Y a veces hasta llegamos a decir que la presencia de Dios no estuvo en el culto porque quizás no se aplaudió lo suficiente, o no se lloró, o no hubieron personas aquí en el altar.
¿Qué está sucediendo, mis hermanos? Esperamos ver a Jesús solamente en los milagros sorprendentes, donde se diga que el cáncer desapareció o que las cosas fueron de una manera extrema y milagrosa. Pero Jesús muestra que Dios también obra en lo cotidiano. Él obra en lo inesperado. Él obra en lo que parece insignificante. Para este paralítico en Betesda no fue en el templo, sino que fue en ese estanque público rodeado de gente inmunda, de gente pobre, de gente que estaba ahí esperando algo sobre sus vidas. Me encanta el hecho que cuando Jesús revela su identidad como Mesías en los evangelios, la primera vez que esta palabra es expresada por Jesús, ¿saben dónde lo hace? No lo hace en Jerusalén, en medio de un montón de fariseos, de diáconos, de líderes religiosos. No les deja saber al pueblo. ¿Sabe a quién se lo dejó saber? En Juan capítulo 4 nos damos cuenta que fue a una mujer samaritana, marginada junto al pozo, adúltera. Es a ella la primera persona que el Señor dice que es el Mesías. ¿Se están dando cuenta, mis hermanos? Cuando mostró el amor de Dios, no lo hizo desde un trono, lo hizo desde el lugar más despreciable, lo hizo desde la cruz. Lo hizo desde la cruz, mis hermanos, y Él sigue obrando hoy. Tal vez no en las maneras en las que pensamos, en las que esperas. Quizás estás esperando una respuesta audible de Dios, pero Él ya te está hablando a través de su palabra. Y lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia, comenzar a leer, comenzar a esperar que Él hable a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes le han dicho: Señor, quiero escuchar tu voz, pero quiero escuchar truenos, quiero escuchar, yo no sé, algo? Mis hermanos, todo lo que Él ha dicho está escrito en su palabra. Es ahí donde Él nos va a hablar. Es ahí donde Él va a alimentar nuestra vida con sus verdades y con sus promesas. Tal vez esperas que se solucionen los problemas inmediatos, pero Él está utilizando el proceso para moldear tu carácter. ¿Sí? Quizás esperas una gran señal, anhelas algo, pero Dios está usando a las personas y a las circunstancias a tu alrededor para mostrarte el camino que necesitas tomar. Podemos pensar, se me vino a la mente el profeta Elías cuando estaba en el monte Horeb. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí? ¿De qué manera escuchó la voz de Dios? Llegó un viento fuerte, llegó un terremoto, llegó fuego. ¿Y en qué lugar encontró la voz de Dios? ¿De qué manera le habló el Señor? En un susurro apacible y delicado. Imagínense. Ahora tenemos otros encuentros como Moisés enfrente de la zarza y muchos otros más, en donde verdaderamente Dios puede hacerlo de esta manera, pero muchas veces de la manera que no lo esperamos. Dios está siempre trabajando, pero ¿lo puedes ver? ¿Puedes ver lo que el Señor está haciendo? El problema no es si Dios está obrando, es si estamos dispuestos a reconocer su obra cuando no se ve como la esperábamos. ¿Alguien dice amén a eso? Veo muy callados, mis hermanos, dígame algo. Jesús desafió constantemente las expectativas, ¿sí o no? Él desafió las expectativas de las personas porque el plan de Dios siempre va más allá de nuestra comprensión. Esta característica de Dios la podemos leer en Isaías capítulo 55. Del versículo 8 al 9, ¿recuerdan? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hermanos, Dios sigue trabajando en tu vida y la pregunta es, ¿puedes verlo o estás demasiado enfocado
en cómo crees que debería de Dios actuar en tu vida. Y ahora, no solo Dios obra de maneras inesperadas, sino que también Él lo hace en lugares inesperados, entre personas que quizás no imaginamos. El segundo punto que quiero compartir esta mañana es que Dios se mueve donde menos lo esperamos. Sabemos que los líderes religiosos de la época de Jesús esperaban encontrar la presencia de Dios en el templo, en los sacerdotes, en los rituales religiosos. Creían que Dios estaba limitado a ciertos lugares y a ciertas personas dentro del marco de este sistema. Pero Jesús rompe estas barreras. Él muestra que Dios puede moverse fuera de los límites religiosos, en lugares y con personas que nadie se las esperaba. Dios está obrando en lugares inesperados. Jesús llamó a sus discípulos. ¿En dónde? A algunos de ellos en un lago de pesca, no en la sinagoga. No los trajo al frente de un gran público. En Mateo 4 vemos esta historia. Usted sabe que la mayoría de los rabinos reclutaban a sus discípulos ahí en el templo, en las escuelas de la ley. Pero Jesús sale al mar de Galilea y llamó a algunos simples pescadores, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, allí lejos de la rutina de lo que otros esperaban. Dios estaba construyendo su reino en la orilla de un lago, no necesariamente en el aula de enseñanza. Eso no quiere decir que las aulas son malas, es ahí donde nos preparamos. Para eso está establecido este lugar. Por eso es que nos reunimos los miércoles para seguir aprendiendo, para seguir estudiando la palabra juntos. Pero mis hermanos, Dios te puede llamar en cualquier lugar. Dios te puede llamar ahí mientras estás rumbo a tu trabajo, mientras estás debajo de una casa, en un techo. Dios puede hablarte a tu vida metido con las manos en una máquina. Puede estar ahí mientras estás trabajando, mientras estás en casa cuidando a tus hijos. En cualquier lugar el Señor puede llamar tu vida. Realmente tienes que esperarlo. Tienes que verlo, tienes que reconocer que Dios siempre está obrando. Jesús mostró su gloria en una boda, no en el templo. Cuando lo vimos ahí en Juan capítulo 2, ¿se acuerdan? Que su primer milagro no ocurrió ahí en Jerusalén, sino que sucedió en una celebración de boda en Caná. Él convierte el agua en vino, en un evento común donde muestra que Dios se mueve incluso en lo ordinario. Sana a esta mujer con el flujo de sangre en medio de la multitud, no en un lugar de culto. Esta mujer sufría 12 años y según la ley judía era considerada una mujer impura. No podía ni siquiera entrar al templo, mis hermanos. En el momento que nosotros estemos causando que la gente no entre a este lugar, estamos fallando. Estamos fallando. No podía entrar al templo, pero Dios la encontró ¿dónde? Ahí en medio de una multitud, donde ella tocó su manto, donde el poder salió de Jesús porque alguien lo tocó con fe. Dios se movió en la calle, no en un altar en esta ocasión. Dios sigue usando a las personas inesperadas. Está usando a personas inesperadas. Tienes que abrir los ojos. Tienes que pensar, Señor, ¿a quién estás usando en mi vida? Los que están alrededor de mí para hacer algo en mí, a través de mí. ¿Usted sabe quién fue la primera persona que ungió a Jesús? Fue esta mujer pecadora en la casa de un religioso, en la casa de un fariseo. Lucas capítulo 7, ahí está la historia. Simón el fariseo invita a Jesús a su casa, pero la que realmente honró a Jesús fue una mujer de mala reputación. Dios se movió a través de alguien que la sociedad estaba despreciando, no a través del anfitrión religioso. ¿Crees que Dios no puede hacer nada a través de ti?
Quizás solo porque no hablas inglés, quizás porque no tienes una educación formal, o quizás porque a lo mejor no tienes documentos o te ves categorizado de una manera que el mundo te esté viendo como un despreciado en este país. El Señor puede hacer lo que necesita hacer en tu vida y a través de tu vida. Tú eres la persona inesperada que este mundo necesita. El centurión romano mostró más fe que muchos israelitas en Mateo 8. Jesús sanó a ese siervo sin necesidad de ir a su casa, y sorprendentemente Jesús le dice: ni en Israel he hallado tanta fe. Un hombre lejos de la religión, pero reconocía el poder de Dios, reconocía que Él podía obrar con solo hablar. Amén, hermanos. Dios obró a través de un soldado extranjero, no a través de los religiosos judíos en ese momento. Podemos seguir hablando de ejemplo tras ejemplo. Un samaritano en Lucas 17, de los 10 leprosos que son sanados, un samaritano es el que Dios habla en su corazón, el que se mueve en gratitud, en honrar a Dios, mientras que los demás se olvidan, se van, se alejan, reciben su milagro y regresan a su vida diaria. ¿Dónde está Dios obrando en tu vida en esta mañana? ¿Estás poniendo atención? ¿Estás abriendo tus ojos? ¿Estás permitiendo que el Señor hable a tu corazón? Mis hermanos, Dios sigue moviéndose en lugares inesperados, entre personas inesperadas, pero solo si buscamos, si solo buscamos en lo religioso, podemos perder lo que verdaderamente Él está haciendo. Mis hermanos, quizás Dios quiere trabajar en tu vida, en ese trabajo difícil. Quiere formar, quiere moldear tu carácter, tu paciencia. Quizás Dios quiere usar esa relación difícil en tu familia, en la sala de tu casa, para enseñarte gracia. A lo mejor Dios, estás en esta prueba económica que estás enfrentando, estás viendo el balance de tu dinero ahí sentado porque no quieres entrar a tu casa, estás en tu carro. Es ahí donde Dios está despertando en ti una fe más profunda. Son en los lugares inesperados donde podemos encontrarnos con Jesús. Son en los lugares inesperados. Recordamos 1 Corintios capítulo 1, 26 al 27. Dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Si solo buscamos a Dios en los lugares donde esperamos encontrarlo, podemos perder lo que realmente Él está haciendo. Doy una pregunta aquí para que reflexione. ¿Dónde podría estar Dios obrando en tu vida ahora mismo, pero no lo has reconocido? Quiero que salgas de aquí. Voy a terminar con este tercer punto, pero cuando salgas de aquí, esta es la pregunta. ¿Vas a salir con tus ojos abiertos, con un corazón sensible, receptivo, de ver cada situación en la que tú estás viviendo en este momento, y le vas a decir: Señor, yo sé que estás obrando, muéstrame qué es lo que estás haciendo, muéstrame qué área de mi vida estás fortaleciendo, estás formando, qué área de mi vida quieres quitar, arrancar? Mis hermanos, Dios hace más de lo que podemos imaginar. Dios hace más de lo que podemos imaginar. Seguimos leyendo un par de versículos más adelante, ahí en el capítulo 5 de Juan. Versículo 19 dice: entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre.
entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Asombrados. Él puede hacer más de lo que imaginamos. Jesús dijo que el Padre mostraría mayores obras, mayores cosas de las que Él había hecho. Y la obra de Dios no solo es para resolver pequeñas dificultades de las que podamos estar viviendo aquí en esta tierra, sino para traer una transformación real, total a nuestras vidas. No solo sanó enfermedades físicas, sino que nos trae la vida eterna para que no nos perdamos. No solo predica en sinagogas, sino que alcanzó a los despreciados, a los marginados. No solo restauró vidas individuales, sino que cambió la historia del mundo. Isaías 43, 18 al 19 lo dice de esta manera: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, algo imaginable. Crearé ríos en la tierra árida y baldía, algo imaginable. Dios siempre está haciendo algo nuevo, mis hermanos. Siempre está haciendo algo nuevo, pero si estamos demasiado aferrados a lo que ya conocemos, nos vamos a perder de lo que Él quiere hacer ahora. Si insistes en aferrarte a la forma de que Dios obró ayer, puedes perderte lo que Dios está haciendo hoy. Vemos un ejemplo en unas pequeñas líneas ahí de la palabra en Juan 20. Cuando Jesús resucitó, María Magdalena corre hacia Él a abrazarlo, a agarrarlo. Algunas versiones de la Biblia dice que Él dijo: no me toques. Otra versión dice: no te aferres a mí, que es un poco más cerca al texto original. O sea, no te quedes agarrado de lo que ya conoces. Jesús necesitaba ir a revelarse a sus discípulos una vez más. Necesitaba ascender al Padre para que su Espíritu Santo regresara. Le estaba diciendo a María: no te apegues a lo que has conocido. Yo voy a hacer algo nuevo y algo diferente. Jesús no la estaba rechazando, sino que le estaba enseñando que su relación con Él iba a ser distinta. Ya no la conocería como antes, sino que de una manera más profunda, a través del Espíritu Santo. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Dios no se queda estático, no se queda varado. Y si queremos aferrarnos a la manera en que nos habló quizás en algún pasado, de la manera que nos usó o nos bendijo en el pasado, podríamos estar perdiendo la forma en la que Él quiere hablar, usar y bendecir tu vida ahora mismo. ¿Dónde está obrando Dios en tu vida? Espero que se ponga de pie en esta mañana. Si estuviera Dios, si estuviera Jesús físicamente aquí en este condado, en este pueblo, en esta ciudad, en Dunn, en Anger, en Coates, Willow Springs, en donde sea, si estuviera Jesús, ¿dónde crees que estaría obrando? ¿Crees que haría nada más de gira de iglesia en iglesia? Quizás estaría el domingo aquí con nosotros. Yo lo tendría como un invitado de honor. ¿Quién no? Vendría a celebrar aquí juntos como lo hacemos este domingo. Quizás después del servicio saldríamos a comer al chino o a donde sea, para enseñarnos unidad, para enseñarnos hermandad, compañerismo. Quizás el lunes saldría a buscar personas en la calle, indigentes, que necesitan alimento. Quizás el martes
Podrá llevarle algo de comida o abastecimientos a alguna familia que haya perdido el trabajo. El miércoles sale con un jovencito, se lo lleva a McDonald's porque lo expulsaron de la escuela porque tiene problemas mucho más profundos. Quiere revelarle y enseñarle su propósito. Un jueves se sentaría en la mesa de alguna familia para aconsejar las luchas familiares que están enfrentando, a hablar con ese matrimonio que está a punto de divorciarse. El viernes, ¿qué haría Jesús? Caminaría por los pasillos del hospital visitando a aquel niño con cáncer o a los niños o enfermos que han sido olvidados por sus familias. Un sábado, teniendo una conversación alentadora con una persona tras rejas. ¿Qué estaría haciendo Jesús? Mis hermanos, Dios siempre está trabajando. Y la pregunta es, ¿lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo? ¿Nos estamos uniendo a su obra o nos estamos resistiendo porque Él no está haciendo las cosas de la manera que nosotros las esperamos? Esta semana el desafío para nosotros es pedirle a Dios que abra nuestros ojos para poder ver dónde Él está obrando en tu vida. No lo busques solo en los lugares, entre comillas, espirituales. Búscalo en lo inesperado. Búscalo ahí con tus hijos en la mañana. Búscalo en el mediodía, en el lunch, en el trabajo. Donde sea que estés, acércate a Él, porque Él está ahí trabajando, obrando, queriendo hacer algo nuevo en tu vida. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor en esta tarde. Señor, gracias. Padre, no queremos perdernos de lo que estás haciendo. Abre nuestros ojos para reconocerte en lo cotidiano, en lo inesperado, en lo nuevo, Señor, que tienes para nosotros. Ayúdanos a confiar en que siempre estás obrando. Padre amado, perdónanos por encajarte, por ponerte, Señor, en una esquina, en un lugar, por pensar en ti nada más como un amuleto. Padre, estás obrando y estás trabajando todos los días. Señor, enséñanos a unirnos a tu obra, a tu trabajo, Padre. Dígale ahí donde usted está, mi hermano, dígale, úsame a mí, Señor. Dígale, úsame a mí. Enséñame qué es lo que estás haciendo para hacerlo contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.